Amigos, estamos con Gustavo Guerra García, candidato con el número 1 por Fuerza Social, quien tiene importantes propuestas de fiscalización en el caso llegue al Parlamento de la República. Gustavo, gracias por estar en Hora 8 una vez más. Gracias por invitarme, segunda vez que estoy en tu programa y muy a gusto. Gracias, Gustavo. Un honor tenerte, ¿no? Porque tú tienes una gran experiencia en temas muy vinculados a la problemática hidroenergética de la macrorregión sur. ¿Cuáles son los principales proyectos que serían materia de fiscalización en caso llegues al Parlamento? Mira, nosotros como principio nos interesa mucho fiscalizar todo aquel proyecto grande que haya sido exonerado del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Y particularmente las empresas grandes que han sido exoneradas del Sistema de Inversión Pública, porque yo creo que ahí están las pistas, ¿no? Cuando se exoneran del Sistema de Inversión Pública y no se preparan bien los proyectos, ahí hay un claro indicio que o hubo problemas, o van a haber problemas, o ya hay problemas, ¿no? Y dentro de eso yo mencionaría en primer lugar al proyecto de la Interoceánica del Sur, un proyecto necesario, importante, que va a generar desarrollo en el sur, pero que hay que preguntarse por qué se firmó un contrato por 890 millones de dólares y la obra ha terminado costando 1.800 millones de dólares, ¿no? Y habría que preguntarse en qué país del mundo las carreteras cuestan 2 millones de dólares el kilómetro, ¿no? Y ese es el caso, digamos, de la Interoceánica del Sur. Yo no digo que necesariamente haya habido algo doloso, pero lo importante es investigar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué costó tanto? ¿Por qué se duplicó el costo de inversión? Tú fuiste viceministro... Yo fui viceministro de Transportes. Viceministro de Transportes en el gobierno de Alejandro Toledo, Sí. de manera que conoces... Yo con ese proyecto llegué solo hasta el estudio de prefactibilidad, que estaba bien hecho y según eso la obra costaba 600 millones de dólares. ¿Cómo de la prefactibilidad que yo dejé de 600 millones de dólares pasó a 1.800 millones de dólares? Bueno, es una pregunta que vamos a trabajar en el Congreso para ver qué pasó. Otro tema súper importante es Petroperú. Más allá de los petroaudios, el tema es que Petroperú fue exonerada del sistema de adquisiciones y contrataciones y fue exonerada del sistema de inversión pública. Así que Petroperú merece una investigación y todos sus proyectos de inversión, que son mucha plata, y están vinculados además a intereses de la gran empresa Petrobras, que tiene mucho poder, y por lo tanto hay que ver qué pasa. Y otro proyecto que no se va a escapar es el de Inambari, porque a mí me parece que el proyecto de Inambari es un proyecto muy complicado, porque está hecho para reducir los costos de la energía en los estados fronterizos de Brasil, ¿no? En la frontera con el Brasil la energía cuesta 14% más. Y es ese sobrecosto de la energía el que financia el proyecto, ¿ok? Este proyecto se financia porque va a ahorrarle un montón de plata a ciudades del Brasil que están cerca del Perú. Entonces se va a hacer una central hidroeléctrica en Perú que cuesta miles de millones de dólares, en que la concesión se la han dado a constructoras brasileras que se van a llevar toda la plata, y detrás de eso están Petrobras y Electrobras, los grandes poderes del Brasil. Se va a establecer una línea de transmisión, se van a inundar 40.000 hectáreas en Puno, la gente de Puno está en contra del proyecto y el proyecto está avanzando a velocidad de crucero. Entonces yo creo que ese es un tema muy grave, no hay beneficios en Perú, las ganancias de ahorro de energía todas están en Brasil, las ganancias en el proceso constructivo todas están en empresas brasileras, y el Perú lo único que va a ganar es venderle caldo de pollo a los trabajadores, ¿no? Si los defensores, digamos, de la inversión brasileña te dijeran, doctor Gustavo Guerra García, pero en realidad primero vamos a abastecer al consumo interno del país, vamos a vender la energía a Brasil a un precio atractivo para los peruanos. Sí. ¿Qué cosa les dirías? ¿Cómo está el proyecto en este momento? Diría que no soy ingenuo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del Perú, Perú tiene muchas otras centrales hidroeléctricas más baratas para cubrir la demanda de energía del Perú, que tiene que hacer mucho antes que hacer esa central. Esa central y de ese tamaño solo importa porque va a abastecer el gran mercado de la demanda energética brasileña. En otras palabras, técnicamente hablando, podemos con centrales más pequeñas en otras zonas del Perú. O más pequeñas o más grandes. O más grandes, pero no es el lugar. Pero más baratas, porque están más cerca de nuestro sistema interconectado. Esa central tiene sentido porque está cerca del Brasil, ¿no es cierto? Y tiene que cubrir una demanda energética de Brasil y responde a la planificación brasilera y no a la planificación peruana. Los peruanos vamos a necesitar usar Inambari dentro de 25 años. Y cuando dentro de 25 años necesitemos hacer Inambari, no lo vamos a poder hacer, porque Inambari y las otras 4 hidroeléctricas que quiere hacer Brasil para abastecer a Brasil, ya las van a haber hecho ellos para sus fines. Entonces, yo quiero decir muy claro, la contaminación y el daño ambiental que van a generar estas centrales hidroeléctricas solo se justifican si fueran para abastecer al Perú, no se justifican si son para abastecer al Brasil. Y además, dentro de 25 años, cuando hayamos terminado de hacer todas las centrales más baratas que el Perú tiene en la sierra, en donde hay mucha capacidad todavía hidroeléctrica, y necesitemos esas, ya no las vamos a tener, porque esas son las más baratas de la selva. Entonces aquí nada tiene sentido, no hay ningún argumento técnico, político, legal o ambiental que justifique
tamaño entreguismo en el caso de Inambari. Por lo tanto, yo exijo a los 5 candidatos presidenciales que definan posición en este tema y que los 5 digan claramente si tienen o no tienen financiamiento de los partidos políticos que gobiernan en el Brasil o si tienen o no tienen financiamiento de las grandes constructoras brasileñas. Aprovechando tu gran experiencia y conocimiento en el tema del transporte en general, puesto que has sido viceministro, yo quería hacerte 2 preguntas. La primera relacionada con la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco, que desde hace varios lustros, como es de público conocimiento, viene dilatándose gobierno tras gobierno. ¿Cuál será tu posición frente a ello y frente a la posibilidad de crear una línea aérea de bandera? A ver, yo lo que creo es que en el Perú hemos hecho mal en legislar de forma tal de hacer una legislación aérea que permita que empresas que son casi chilenas puedan tener el 80% del mercado de transporte aéreo del Perú. Y también me parece mal que el municipio de Lima, con el exalcalde Castañeda, haya organizado la licitación del metropolitano para tener inversionistas colombianos dominando el transporte urbano en Lima. Y también creo que había que tener mucho más cuidado con los servicios portuarios, porque lo que tenemos es empresas casi chilenas, o sea, peruano-chilenas, pero casi chilenas, dominando el grueso del mercado de los servicios portuarios. Entonces, ok, tenemos un problema con actividades que normalmente en el mundo están reservadas para el capital nacional. Entonces, yo creo que para poder tener ley bandera o para poner orden en estas actividades que deberían ser reservadas al capital nacional y hacernos fuertes sobre la base de capital nacional, lo que necesitamos es cambiar la Constitución, porque mientras haya una Constitución que establezca un tratamiento igualitario para la inversión nacional extranjera, no va a haber políticas soberanas para reservar ciertas actividades al capital nacional y no va a haber ninguna posibilidad de tener una línea bandera en esos términos, ¿no? Gustavo Guerra García, lamentablemente el tiempo es tirano en televisión. Lo sé. Muchísimas gracias por tus aportes. Esperamos que llegues al Congreso de la República. Sabemos que Fuerza Social no está en una posición privilegiada, pero tus aportes serían de vital importancia, así como el de muchos representantes de la oposición que seguramente deberían estar en el Congreso. Bueno. Si tuvieses algo más que agregar, por favor. Sí, yo solo quiero agradecerte la invitación. Quiero decirles que nosotros hemos presentado 80 iniciativas legislativas, que se las estoy dejando aquí a mi amigo para que las estudie y luego fiscalice el cumplimiento de mi tarea en el Congreso en función de las cosas que dijimos que íbamos a hacer. Muchísimas gracias, voten por FS este domingo 10 de abril. Fue Gustavo Guerra García, número 1 por Fuerza Social. Regresamos.